Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Radio Voz Andina Internacional. Como siempre, un gusto estar con ustedes en otro diálogo de la educación en su espacio Rompe el Muro, el programa educativo de educación. Les deseo a todos y todas un precioso año 2025 y en esta noche conversaremos sobre un tema innovador, un tema diferente, un tema importante a la vez. Hoy conversamos sobre la educación y el libro digital. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados y sin duda lo digital incide en todos los ámbitos de la sociedad. La educación no ha sido la excepción. La inteligencia artificial, las TICs han reconfigurado los procesos educativos. Como parte de estos procesos tecnológicos, una herramienta clave de la cultura y la educación, como es el libro, también ha mutado, también ha tenido transformaciones importantes. Esta noche conversaremos precisamente sobre ese libro que se reconstruye por la tecnología, el libro digital y cómo este se vincula e influye en la educación. Dialogamos con Marlo Brito, coorganizador de Lectoris, una plataforma de lectura digital, mi querido amigo desde hace muchísimo tiempo. ¿Quién es Marlo Brito? Él nació en Guasuntos, Chimborazo, en 1962. Tiene un premio internacional de poesía, el premio Federico Muelas, otorgado por el Ayuntamiento de Cuenca. Es miembro fundador de Cuenca, España, por favor. Es miembro fundador de la editorial Lectoris. Es también editorialista especializado en tema de cultura y literatura en la revista Plan B y fue uno de los 5 finalistas en el Premio Nacional de Poesía Paralelo Cero 2023. Forma parte del movimiento Poetas del Mundo e integró la publicación El Mundo Clausurado, antología de escritores, publicado por el grupo Frontera en San Antonio, Texas, en el año 2021. Fue ministro de Estado, fue cónsul del Ecuador en Cuba, tiene una maestría en gestión del desarrollo por la Universidad Andina Simón Bolívar y se ha especializado en el mundo laboral como internacionalista y experto en cooperación internacional. Un gusto estar contigo, mi querido Marlo, digitalmente y espero que pronto de manera personal en los estudios de Radio Voz Andina. Adelante quizás con este diálogo de entrada. ¿Qué es un libro digital, mi querido Marlo? Hola Alexis, saludos fraternos, cordiales a la comunidad de la Universidad Andina, a la comunidad de escuchas de la Radio Voz Andina. Es un placer realmente poder conversar con ustedes de un tema que siempre ha sido controversial y es que cuando ha ocurrido algún avance científico importante en la humanidad, han existido con frecuencia detractores de todo tipo. Yo recuerdo que alguna vez haber leído que Humberto Eco hacía una reflexión cuando se había inventado la rueda. Él decía, estoy seguro que en en aquella ocasión mucha gente se habrá opuesto porque iba a provocar que las personas dejen de caminar. Y esta reflexión quisiera introducirla para únicamente mencionar que es importantísimo, tal vez antes de identificar qué es un libro digital, señalar qué es un libro y para qué sirve un libro, porque no importa el continente, importa el contenido. Y el libro, sin duda, nos consta a los lectores empedernidos que un libro prolonga la vida, pero sobre todo nos permiten vivir muchas vidas a la vez. Y esto es muy fácil de imaginar, porque desde niños, cuando nos cuentan historias y cuando nos leen historias de libros, las historias fantásticas, etcétera, cabalgamos sobre unicornios, nos derrotamos a los dragones, vamos junto al conde de Montecristo, perdón, o junto a Melville estamos
viendo a las ballenas en Moby Dick. O finalmente viajamos al centro de la Tierra con Julio Verne, ¿no? Y todas esas vidas son maravillosamente experimentadas gracias a la lectura. Entonces, el libro en sí mismo es un instrumento que nos ayuda a vivir muchas vidas de manera simultánea, prácticamente, y por eso quizá la fascinación de una de las actividades humanas que probablemente no terminen nunca, la actividad placentera de leer. Ahora bien, sobre el libro digital, en realidad el libro digital es una consecuencia producto de la revolución científico-tecnológica, de las incorporaciones de la inteligencia artificial, de los últimos avances tecnológicos, y ha hecho que un libro digital sea un proceso que de alguna manera ha ayudado, un punto de vista personal, a democratizar la cultura. ¿Por qué razón? Porque imaginemos nosotros que en diciembre, en las festividades navideñas, hemos tenido que a veces retenernos por la pulsión de comprar obras maravillosas impresas, especialmente las impresas de lujo, ¿no es cierto? Y que son carísimas. Y sin embargo, nosotros podemos acceder a un libro digital a precios mucho menores o incluso de manera gratuita. Y allí quizá valga mencionar la historia acerca de los libros digitales, porque es impresionante cómo yo recuerdo que el año 1971 se había creado este, la plataforma para generar libros digitales en lengua española, ¿no? Y actualmente esa plataforma tiene alrededor de 400.000 ejemplares, y si no estoy mal, con la posibilidad de obtener de manera gratuita. Imaginemos entonces que existen este rato libros de acceso gratuito que no podríamos leer en toda nuestra vida. Y esa es la gran maravilla de contar con la tecnología, que nos ayuda a leer estos libros. Desde el punto de vista de lo que significa para la literatura ecuatoriana, que entrando en otro campo, digamos, acerca de las virtudes de un libro digital, es que actualmente, por ejemplo, puede ser un mecanismo, y a eso apuntamos nosotros, puede ser un mecanismo para difundir las excelentes obras literarias que se generan, que se producen en el Ecuador y que pueden ser conocidas en el mundo entero por personas de habla española o de habla hispana. Es importante varias reflexiones importantes que tú das, pero de ahí hay esa especie de debate que hacías la analogía de la rueda desde las palabras de Humberto Eco. Eh, no hay una resistencia, claro, el tema costos, dice sí, perfecto, es más barato, pero no hay una resistencia a eso, hasta incluso el ritual que significa abrir el libro de papel. Algunos hasta lo sienten, lo huelen, el olor a tinta y el pasar las hojas en cada ritual y ver cómo avanza mecánicamente eh, con las manos hasta finalizar y quedarte con esa sensación de que ha ido de viaje un amigo al terminar el libro. ¿Qué pasa con lo otro? Que es como más frío, quizás más táctil, con se me va el nombre de esos aparatos especializados para leer libros digitales, donde que digitalmente funcionan. ¿Cómo ves esto? El Kindle. El Kindle, exactamente. Exactamente eso es lo que pasa. El punto es que los tiempos históricos son distintos, los tiempos históricos son gigantescos. Cuando uno habla de un cierto tiempo histórico, estamos hablando de probablemente centurias,
en donde el comportamiento humano ha ido modificándose. Y la analogía esta que hacía de Eco sobre la rueda, es que probablemente para que dejen de preocuparse por la rueda, porque vamos a dejar de caminar, como decía él, yo me imagino habrán pasado centurias. Y creo que lo mismo va a pasar con el libro digital. Hay que ser muy claros. Personalmente, mi opinión personal es que un libro digital jamás va a em, poner en peligro la existencia del libro en papel. Yo apuesto definitivamente a que el libro en papel permanecerá por siempre. Y justamente por lo que tú señalas, por aquella dimensión cultural profunda que hemos ido desarrollando desde la invención de la imprenta, con respecto al papel, al uso del papel, al olor que tiene un libro, a la memoria que nos trae, a la posibilidad de hacer anotaciones, aunque esto último ya está superado porque también eso se puede hacer con un libro digital, etcétera. Sin embargo, varias de las funciones ya, como digo, existen en el ebook o en el libro digital. Una plataforma es a la que hacías tu alusión, el Kindle, que es exclusiva de Apple y de Amazon, ¿no es cierto? Pero existen muchísimas otras plataformas. Eso es parte un poco de lo que yo señalaba de este proceso de democratización que ayuda a la tecnología. Esta es una de las cosas positivas que hay que subrayar, digamos, sobre este tema tan importante de accesibilidad. Eh, y por supuesto, me parece que aquella memoria que nos trae el hojear un libro en papel, ¿no es cierto? Eso siempre estará presente, y quizá quienes apasionadamente siempre hemos tenido una vocación, una suerte tal vez de emulación de lo que decía Borges también sobre los libros, y sobre las bibliotecas, son probablemente otro nombre que adquiere el cielo o la eternidad. No sé, sí, siempre existirá ese libro, pero lo interesante con respecto a los libros digitales es que muchas de las cosas que se hacen con el libro manual, con el libro impreso, también ahora ya se puede hacer con el libro digital. Se pueden hacer anotaciones, se puede dejar un señalador muy parecido al señalador fijo que tenemos en los otros libros. Se puede abrir automáticamente cuando tú desees en la misma página en la que quedaste, etcétera, ¿no? Muchas virtudes que la tecnología le brinda al placer de leer. Y finalmente, me parece que estamos enfrentados ante un fenómeno como el de las redes sociales, como el fenómeno de el uso frugal de las imágenes y una serie de aspectos negativos que tenemos de este momento en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los jóvenes, que tenemos que lidiar con todo esto, hacer una pelea consciente de las grandes oportunidades que tiene la tecnología para captar a nuevos lectores, por ejemplo, que es un desafío que tienen las editoriales, que tienen los escritores, que tienen, en fin, las instituciones públicas, incluso para ganar lectores, porque se trata de eso. Yo creo que la gran batalla cultural en este momento está en que la gente joven acceda a las lecturas de oficio, digamos, a las lecturas conscientes, a las lecturas de contenido, y que esa sea la gran barrera para la ignorancia, para la valoración del desprecio, para estas cosas espantosas que están sucediendo en el mundo respecto de valorar la mediocridad, valorar la ignorancia, valorar una serie de antivalores, digamos, ponerlos como positivos, que es lo que ha sucedido lamentablemente
en estas actuales condiciones. Y por eso nos parece de vital importancia que desde todos los flancos de la cultura podamos ofrecer a los jóvenes estas alternativas creativas, innovadoras, que, como digo, compitan con el desgano y con la indiferencia y que les puedan capturar en el buen sentido de la palabra a una reflexión rica, bella, hermosa sobre la vida. Sin duda, importantísimo en estos días, además de comunicación tan rápida, de mensajes rápidos que se consumen y que aparecen nuevos para sustituirlos, el tratar de que se tenga la lectura en toda su dimensión presente es muy importante. Mi querido Marlo, pues en efecto, lo anunciábamos en el bloque anterior. ¿Cómo se hace un libro digital? ¿Cómo se desarrolla un libro digital? Quizás los radioescuchas dicen, perfecto, sí, lo que me ha dicho es importante, pero quisiera ver, quizás no han visto uno, quizás no saben cómo se utiliza, quizás no conocen del Kindle o de otras plataformas. Cuéntanos todo ello desde tu conocimiento. Con mucho gusto, Alexis, queridos oyentes. Quiero comentar que la experiencia nuestra editorial, porque somos una editorial, Editorial Lectoris, somos una editorial y al mismo tiempo una app. Eh, y también somos, digamos, una iniciativa de tecnología de punta. ¿Por qué razón? Porque quiero explicar un poquito esto para poder desentrañar las actividades que hacemos cuando editamos un libro digital. Nosotros hemos conformado un equipo de ecuatorianos en el país y en el exterior para construir esta editorial. El propósito fundamental es poder ofrecer una plataforma de lectura de la buena literatura ecuatoriana en el mundo entero, pero también para ofrecer a los jóvenes estudiantes de los colegios y universidades. ¿Cómo hacemos un libro digital? En este caso, nosotros nos proveemos, en primer lugar, de un equipo profesional de primera calidad para hacer la edición de un libro. Recordemos que la edición de un libro digital es, de alguna manera, exactamente lo mismo que la edición de un libro impreso desde el punto de vista de la rigurosidad de la calidad literaria. El libro digital no tiene por qué tener faltas ortográficas, lo mismo que el libro impreso. No tiene que tener incoherencias gramaticales, lo mismo que un libro impreso. Es decir, el libro digital no es solamente tomar el texto impreso y traducirlo a través de un PDF, porque un PDF no necesariamente es un libro digital. Un libro digital es un esfuerzo editorial en donde hay un conjunto ¿Por qué un PDF no es un libro digital? Cuando hay libros, pues especialmente libros académicos que son PDFs, que tienen la portada, es casi exactamente iguales aún. ¿Por qué no lo es? No lo es básicamente porque, o lo es, digamos, en un tipo de formato que es de maquetación fija. La maquetación fija es que tú el PDF no lo puedes cambiar. Se reduce el tamaño según el dispositivo. Si lees un PDF en un celular, se verá muy pequeñito. Así de simple. Si lo lees en el computador, se verá en el tamaño que gustes, porque ampliarás y achicarás el tamaño según tu placer, tu gusto. Lo mismo va a ser en alguna otra de las plataformas de lectura, digamos. Entonces se trata de una maquetación fija. Un libro digital, vocacionalmente, por lo menos los que estamos haciendo nosotros, se inscriben en lo que se conoce como libros de texto fluido. Y un libro de texto fluido es justamente un Kindle, para poner el ejemplo,
no estamos haciéndole propaganda necesariamente a esa plataforma, pero es para ilustrar. En el Kindle tú, dependiendo del tamaño del documento, ¿no es cierto? Tú puedes leer en el celular con una comodidad muy buena porque va a ser acorde al tamaño y a la fluidez del texto distinta. Ya no es una fluidez, digamos, ya no es una maquetación fija, sino una maquetación fluida. Esa es la gran ventaja de un libro digital. Por otro lado, lo que hacemos nosotros es usar el texto que nos envían nuestros escritores, trabajarlos además con ilustraciones elaboradas con inteligencia artificial. Y este esfuerzo es un proceso muy interesante que nos ayuda a ofrecer un producto competitivo, por así llamar, un producto creativo, de muy buena calidad, ¿no es cierto? En esta estructura de texto fluido. Esa es la diferencia. Entonces, un PDF no es lo mismo que un ebook propiamente dicho. Pues como tú ebook, mencionas, electronic book, ¿no es sí, cierto? Un libro electrónico que es un libro digital o no. Tampoco hay una diferencia entre ebook y libro digital o es un sinónimo nada más que en inglés. es un sinónimo, pero de alguna manera en las sutilezas hay esa diferencia. Hay esa diferencia, porque tú encuentras PDFs de todo tipo, libros científicos, libros de todo tipo y libros de literatura también, pero tienen ese limitante. Y entonces no necesariamente es un libro digital, un PDF que puede ser utilizado, digamos, con las limitaciones que estamos explicando. Importantísimo, como ven, queridos amigos, no es un PDF que creo que todos lo hemos visto, es más bien mucho más dinámico, es un libro que, digamos, hasta giran las hojas, tal como si fuera físicamente, pero por supuesto, desde artilugios tecnológicos que dan esa vinculación cada vez más real. Y además, como dice Marlo, con maquetaciones móviles con mucha más versatilidad, si es que cabe el término para el uso, ¿no? Más amigables es el término que se usa a veces al hablar de lo digital. Mi querido Marlo, perfecto, nos has dado esta introducción del libro digital, de cómo se hace, cómo se trabaja. ¿Y cómo se vincula el libro digital en la educación, en los procesos educativos? El texto per se, es un instrumento educativo, a veces ejerce una dictadura del texto sobre el alumno, sobre el docente, pero también están los libros, no necesariamente los libros de texto, sino tenemos libros diversos y en lo digital, ¿qué importancia tiene en la educación? Tomando en cuenta nuestra realidad, que hay una bajísima conectividad en las escuelas, pero que al mismo tiempo nos decías que hay un abaratamiento de costos. De el mismo libro quizás puede socializarse con todos los estudiantes, si es que pudiera ser, no sé. ¿Cómo ves estas relaciones del libro digital y la educación? Bueno, hay algunas ventajas, algunos elementos interesantes a anotar. Es que un libro digital de literatura, que es lo que estamos haciendo nosotros, tiene la posibilidad de multiplicar lectores. Básicamente por el costo, por la accesibilidad. Tú mencionas algo importante y es el limitante de la conectividad, pero ese limitante de la conectividad es cada vez menor, es cada vez menor, cada vez se va ampliando y se va universalizando. Prácticamente en muy poco tiempo ya tendremos la misma cobertura que la electricidad o algo por el estilo. Y ese es un fenómeno progresivo imparable. El tema difícil es que tanto el libro digital como el libro impreso están enfrentados a los modelos educativos que son caducos.
Y quizá allí está el problema de fondo. ¿Cómo hacer que un chico, una chica de 15, 14, 12 años o de menos de edad inclusive, niños y niñas, para que se fascinen con un texto? ¿Qué hacer? ¿Cuánto hemos perdido esa posibilidad de encontrar maestros y maestras que nos hagan encantar de dichos textos, que nos enamoren con esas historias fabulosas que nos contaban o nuestros abuelos o nuestras maestras de escuela? Yo recuerdo una maestra de escuela de mi pueblo tan pequeñito como Guasuntos. Esta maestra de escuela se daba el trabajo de leernos las historias fantásticas, ¿no es cierto?, en voz alta y teatralizando, viviendo la historia, y nos hacían encantar. Y quizá allí está guardada una forma tan particular y cultural de encantar estas historias. ¿Cuánto de eso hacemos en las escuelas? Realmente, y ahí tenemos un gran limitante para, digamos, buscar nuevos lectores. La baja lecturabilidad que tenemos es desastrosa, es alarmante, ¿no es cierto? Y tenemos que buscar, como tú mencionabas en algún momento, estos trucos o estos mecanismos alternativos que nos puede otorgar la tecnología. Y allí tenemos un pequeño truco y también un gran esfuerzo, la verdad, y es que nuestra editorial cuenta con un robot, con un robot que ayuda a la lectura. Y se llama como tu hijo, Leo. Leo es un león, ¿no es cierto? Nuestra mascota es un robot, un bot que ayuda al lector a hacer resúmenes, a preguntar sobre ciertas características del personaje central, de los personajes secundarios, a generar una opinión de parte de él acerca de cierta fase de la historia, a dialogar con el lector. Y este es un mecanismo que lo estamos perfeccionando, lo estamos desarrollando para que sea un instrumento de diálogo, de tutoría, si se quiere, en la lectura, para captar nuevos lectores en esa dimensión y con esas intenciones pedagógicas, etcétera, ¿no? Los expertos en el tema nos han mencionado que esto es perfectamente factible, se han encontrado buenas experiencias alrededor de estos artilugios, era la palabra que utilizaste tú, que son instrumentos que nos pueden ayudar a librar esta batalla cultural, porque es una gigantesca batalla cultural que tenemos que enfrentar frente a las oleadas de cobijos de ignorancia que además premian esta ignorancia en las propias redes. O sea, mientras más ignorante seas, más likes tienes, y eso es terrible. Entonces, imaginemos con qué estamos enfrentando. Estamos enfrentando un fenómeno muy complejo en donde tenemos que recuperar, insisto, la pasión por la lectura, porque retomando lo que decía al principio de la entrevista, porque es la única manera de que podamos prolongar nuestras propias vidas y vivir otras vidas de manera simultánea. Sí, es importante estos mecanismos de atracción, ¿no? Un bot, claro, es sin duda una herramienta que puede, pues, competir si cabe con con esos procesos que compiten con la lectura. Dices, wow, conversemos sobre la famosa Odisea de Homero, quizás la novela más precisa, y el otro dice, no, pues abro un YouTube y estoy seguro que el YouTube me dará un resumen en video de unos
15 minutos, por supuesto, perdiéndose la riqueza literaria, perdiéndose los diálogos, pero la síntesis está. Entonces, el video, pues, compite con la lectura, el proceso ese lindo de las letras per se, y de que la cabeza tuya se imagine a Ulises en las diversas situaciones, ¿no? Entonces, este bot es importante. Quizás también podrían generar un proceso de prelectura y lo que más manifestado sería más bien un proceso de postlectura para cerrar un círculo desde el libro digital con, y como un apoyo metodológico para el docente, ¿no es cierto? Para que conduzca con sus alumnos estos temas. ¿Y, qué otros procesos educativos se pueden desarrollar usando el libro digital? Y no necesariamente el libro literario, ¿no? El cual son ustedes expertos, sino el libro en general, un libro digital de texto, los libros de ciencia para la escuela, no sé, ¿qué se te ocurre como procesos que pueden desarrollarse? Bueno, creo que este momento ya tenemos una colección de dispositivos pedagógicos muy poderosos para trabajar en el aula. Desde aquellos dispositivos que ayudan y que son altamente lúdicos, por cierto. O sea, tú tienes mecanismos para generar atención sobre ciertos temas y haces que los estudiantes tengan un grado de participación, por ejemplo. Y a través de un juego competitivo entras en una dinámica en donde los estudiantes se ríen, gozan, se hacen su actividad físicamente incluso, ¿no es cierto? Y entonces tienes muchísimos instrumentos. Insisto, el tema es que necesitamos urgentemente una renovación de la calidad docente, necesariamente. Hay un chip ahí que hay que cambiar. Y el chip que hay que cambiar es urgente porque la verdad me parece que ninguna persona está desprovista de la capacidad de aprender hasta el último día de su vida. Y me parece que en el caso ecuatoriano necesitamos una agenda urgente de transformación digital a nivel docente. Los Eh, recursos pedagógicos son infinitos, la verdad. Tú no alcanzas a conocerlos todos este rato. Es decir, en el aula puedes contar se me ocurre decir una cifra, con 365 días, con 365 instrumentos, utilizando uno por día para todo el año. Y cada uno más loco, más creativo, más interesante que otro. El grave problema que tenemos es que digamos, algunos estudiantes, recordemos algo muy interesante también que se está dando en este proceso y es que muchísimos estudiantes, muchísimos jóvenes, muchísimos niños ya vienen con una cierta predisposición a los avances tecnológicos. Y este es un hecho. Y entonces los niños nos sorprenden, las abuelitas se sorprenden cómo el niño, por ejemplo, de manera intuitiva aprendió una serie de aspectos de usos en el celular. Ya lo de la televisión es cosa del pasado, prácticamente. Es el celular. Y el celular, el instrumento impresionante que tiene de todo. Recordemos solamente quienes tenemos unos años encima, recordemos que hace 30 años era impensable suponer que en un solo instrumento estén el audio, el video, la posibilidad de grabación, la cámara fotográfica, el libro digital, el, eh, el correo electrónico, el correo, digamos, en general, la posibilidad de hacer películas, todo eso hace 30 años era inimaginable. No estaba concebido en nuestra memoria, eh, eh, en nuestra idea general de estos temas. Imaginemos todo el proceso en estos 30 años, ha habido tal grado de cambios, de revoluciones, de innovaciones, ¿no es cierto? Y todo el tiempo estamos creando cosas. Entonces, desde el punto de vista pedagógico,
hay muchísimos instrumentos con los cuales se puede trabajar a partir de los libros digitales. Eh, yo creo que esos son los temas fundamentales con los que se tiene que poner en cuestión la urgente necesidad de una transformación digital de la escuela como institución. Sin duda, Marlo, una transformación digital, una mejora de la conectividad, mejoras en las capacidades a los docentes y a los alumnos en el uso de las tecnologías. Y sin olvidar que la tecnología per se no es buena, mala o no potencia procesos o los cancela si es que no tienen docentes como mediadores pedagógicos como facilitadores de un proceso de aprendizaje. Mi querido Marlo, hemos hablado de las falencias de la lectura. Los datos últimos que sabía hace unos cuantos meses es de que el ecuatoriano promedio lee 1,5 libros por año. Es un dato espantoso, es un dato triste, sin duda. Es, es esa posibilidad en promedio de que si algunos leemos más de un libro, quiere decir que hay gente que no lee ni un solo libro para que el promedio total de ese dato tan bajo. Y es una de las falencias del sistema educativo asimismo. Los docentes dicen, queremos niños lectores, pero muchos no son lectores. ¿Cuál fue el último libro que leyó usted, profesor? Dice, la verdad no me acuerdo, porque fue hace tanto tiempo. Son esos procesos que los he vivido en procesos de formación docente, en lectura y en lenguaje. ¿Cómo mejoramos desde el libro digital esta situación? Lo has mencionado, desde los recursos pedagógicos, pero desde esa inserción, más allá de los costos, más allá de la accesibilidad, ¿cómo aportamos desde el libro digital para que leamos más? Estoy pidiendo otras ideas aparte de las que has dado. Por supuesto, algunas ya las mencionamos, ¿no es cierto? Un tema fabuloso del libro digital es que eh, tú puedes llevar una biblioteca gigantesca en el celular. Puedes llevar todos los cuentos que más te gusten en un dispositivo como el celular. Eh, Probablemente puedas llevar también la colección de libros que alguna vez fueron prohibidos y que ahora no lo son en el celular. Es decir, el mecanismo, la plataforma, el continente es un facilitador para que tú puedas contar con estos productos literarios. En el caso nuestro, una editorial de literatura, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, creo yo que los libros digitales tienen esta enorme posibilidad de préstamo, porque ese es el único libro, alguien decía que es el único mecanismo para que te devuelvan los libros prestados. Entonces, no los pierdes nunca, digamos. Los prestas y nunca se van. Es como el mecanismo más directo, digamos, pero hay un mecanismo más simbólico, más complejo de comprender, y como digo, durarán años para entender que estamos en un proceso de transformación de la conciencia. Como digo, nosotros tenemos una memoria maravillosa acerca del libro físico, del libro impreso, ¿no es cierto? Y probablemente seamos nosotros ya vistos como no sé si anticuados, pero sí como personajes que hemos vivido de ese gran pasado del libro impreso. Así nos verán nuestros hijos y nuestros nietos. Nuestros nietos ya nos verán como eso, porque ellos probablemente estén asimilando mucho más enteramente el tema digital en su comportamiento cultural, en su vida cotidiana.
en sus actividades, cotidianas, en su relacionamiento. Yo recuerdo la reflexión que hace Chul Han acerca de los cambios en el comportamiento humano. Claro que lo ve desde un punto de vista, a mi juicio, muy pesimista, la verdad. Yo lo veo pensando en los nietos, pensando en la generación directa, consanguínea, que probablemente así tiene que ser. Las evoluciones humanas no han sido todas vestidas de, digamos, de un tema enteramente lineal, y estos caminos no son llenos de rosas, como decía eh, nuestro cantautor poeta chileno. Y entonces es así, es así. Me parece que tenemos que estar claros en que el proceso tecnológico digital es un proceso irreversible, y el tema es que tenemos que convivir con ese proceso de manera acelerada quienes ya tenemos nuestros años, porque nuestros hijos y nuestros nietos tendrán esa como su plataforma cultural fundamental. Más bien la parte extraña, la parte curiosa, la parte vintage será la del libro impreso. Entonces, esa es la verdad. Y, y ese va a ser un proceso que va a llevar su tiempo, digamos. Sin embargo, estamos abocados a eso, y por eso es que estamos nosotros creando este instrumento, nuestra plataforma, nuestra editorial digital llamada Lectoris. Nos pueden visitar lectoris.com. Este momento contamos ya con 6 volúmenes. No sé si me permites comentar un poquito de eso. Eh, Precisamente ahora es lo que decíamos, ¿qué es Lectores? Quizás empezar desde ahí. ¿Qué es Lectores? ¿Cómo surgió? ¿Qué hace? ¿Cómo se conforman? Me comentabas de que incluso tiene un departamento pedagógico, ¿no? Y qué áreas tiene, etcétera. Cuéntanos, mi querido Marlo, sobre qué es esta iniciativa, que como tú apuntas es importante. Conversaba yo mientras te escuchaba, somos los lectores del pasado y somos los lectores que pagábamos por leer, ¿no? Que pagábamos un sucre con 50 centavos por el cómic de Calimán que salía en el puesto de alquiler de revistas y te lo leías con avidez. Cada lunes salía un cómic, una revistita de historietas de Calimán, y después veías otra y pagabas por leer. Y ahora tienes que pedir a los chiquillos, a los muy jóvenes, que dejen el celular, y les cuesta un montón leer, incluso libros con ilustraciones. No se diga el texto con letras y nada más. Pero quizás si reflexionas sobre esto último, o quizás también vamos y nos cuentas sobre sobre esta plataforma, sobre esta iniciativa que realmente creo que los radioescuchas como yo mismo tenemos curiosidad de saber cómo esto se da y funciona. Bueno, hay una historia, finalmente todo remite a historias humanas. Toda creación, digamos, tiene que ver con historias, con muchas historias que están detrás. Y una de esas historias es que, y yo quiero pensar que el origen de Lectoris se dio en alguna ocasión cuando con mi primo Giacomo Horizonte, que es el CEO de Lectoris, habíamos alguna vez, y con nuestras compañeras habíamos decidido visitar los cafés que propician la lectura en Quito, los cafés que son familiarmente acordes con leer. Y fuimos identificando, estoy hablando hace 20 años, cuando Quito tenía apenas una decena de cafeterías de esta naturaleza, no más que eso, contadas con los dedos de la mano, la verdad. Y habíamos imaginado la posibilidad de crear una plataforma que ayude a que
todos los visitantes de las ciudades puedan saber cuáles son las cafeterías más acogedoras de esas ciudades a las cuales puede uno ir con su libro y leer, o para ir a esas cafeterías y pedir prestado un libro mientras me tomo un café. Ese fue el origen, la verdad, de Lectoris, como un origen de encontrar un lugar de placentero para la lectura en las ciudades. Quizás sigue el proyecto en pie, la verdad, en esa parte. Sin embargo, fue madurando la idea y conjuntamente con un equipo especializado, altamente profesional, ¿no? Hemos creado Lectoris. Contamos con una editorialista, más que editorialista, editora, jefa, una directora de editorial. Tenemos un equipo pedagógico también orientado a generar instrumentos que ayuden a la lectura en los colegios. Contamos con un equipo ya formalmente establecido de marketing y de comercialización del producto y por supuesto la parte medular tecnológica que la dirige eh, Giacomo Horizonte, que es nuestro CEO, nuestro creador ejecutivo de lectores. Adicionalmente, contamos con un equipo de artistas, entre ellos está mi hijo, Darien. Como tú sabes, Darien es un artista que trabaja muchísimo con inteligencia artificial, radicado en Europa desde hace muchos años, y él ha, ha tenido la gentileza, diría yo, de sumarse a este esfuerzo, porque es un esfuerzo ad honorem, es un esfuerzo que junta, digamos, compromisos humanos de un equipo de gente comprometida muy fuertemente con la literatura, con el arte, y eso es lo que nos motiva fundamentalmente. Ahora, ¿qué es Lectores? Somos una editorial que publica, formalmente dicha, digamos, somos una editorial, somos una aplicación, ¿no es cierto? Somos una startup que publica obras literarias de ficción, no ficción y poesía de calidad. Ese es nuestro sello característico. Estamos explorando, por supuesto, la posibilidad de incursionar en un género particular que también es muy apetecido por los jóvenes, que es la ciencia ficción. Y vamos a hacerlo en este año, esperamos, aunque debo adelantar que este momento ya tenemos prácticamente copado el tiempo para la edición de un grupo de escritores, de obras de escritores ecuatorianos. Así estamos en la organización de Lectoris. Trabajamos con letras, con arte y con tecnología. De alguna manera es la trilogía que está presente en Lectoris. Ahora bien, este momento quisiera darles un poquito la información. En este momento tenemos publicados obras de 6 autores. De la escritora Sandra Araya hemos publicado Los Melancólicos, una estupenda obra. También de Andrés Cadena hemos publicado Alta Noche. De Andrea Crespo publicamos el poemario, un libro de poemas Matiné. De Adolfo Macías hemos publicado Pensión Babilonia. Estamos publicando obras en inglés. ¿Ah? Empezamos con la publicación de una de las obras, digamos, cumbres de ciencia ficción. Ya les doy el dato. Mientras tanto, quiero comentarles que contamos además con una lista ya de escritores que están en la agenda. Debo comentarles que el proceso editorial es un proceso muy riguroso y lleva un tiempo. Hacemos
intentamos hacerlo mejor, ¿Les la envían verdad. borradores? ¿Les envían manuscritos finales o les envían versiones segundas de obras ya hechas? O sea, segunda edición o primera edición digital, o todo lo anterior. Las dos cosas, tanto segundas publicaciones o publicaciones digitales que se hacen por primera ocasión Ujú. digitales, Claro. ¿no es Ajá. cierto? Y eso implica todo un proceso editorial riguroso. Nosotros hemos tenido que, nos demoramos, no quiero mencionar el tiempo exacto, pero más o menos 1 mes y medio a 2 meses por, eh, por, eh, por Por obra. preparación de un libro, Ujú. por el proceso editorial de un libro, porque implica toda la, toda la, todo el ejercicio de edición, ¿no es cierto? Que es toda una complejidad y un oficio, es un oficio de altísima especialidad, la verdad, ¿no es cierto? Eso se liga a un proceso de interacción artística para las ilustraciones, una parte tecnológica que hay que vincularla con el robot que decíamos anteriormente, y finalmente el diseño para presentarlo en el ebook o en el libro, o en el libro digital. Entonces, ese es un proceso. Ya tengo la lista de los escritores que están ya en la agenda nuestra, que es Alexis Cusme, Andrea Rojas, Salvador Izquierdo, Alexander Ávila Álvarez, Leonardo López y Esteban Mayorga. Con ellos ya tenemos los textos en carpeta, digamos, y estamos ya trabajando la edición de estos textos. Em, Felisberto Hernández es el escritor que estamos publicando, que es eh, uruguayo. Este escritor tiene una obra magnífica que se llama Las Hortensias. ¿Y qué es lo que hemos querido hacer acá? Tenemos una colección preciosa que se llama Los Inencontrables. ¿Cuál es la idea que tenemos con esto? Es identificar aquellos textos que han tenido su impacto y que son realmente obras de trascendencia, pero que se han perdido en el mundo editorial, que ya no se publican, y por eso el nombre de nuestra colección, Los Inencontrables. Obras que esperamos sean de prácticamente de un uso obligado, porque van a ser las obras que tengan posibilidad de acceso únicamente en lectores. ¿Cuáles son inencontrables, por ejemplo? Por ejemplo, las hortensias de Felisberto Hernández. Ah, otro. Otro, por ejemplo, hay un par de obras que recomienda Piglia de Argentina. Eh, por ejemplo, no tengo este momento una lista, digamos, pero estamos pensando en aquellas obras que han sido geniales y que ya no las encuentras, ¿no? Quizás Entonces, la segunda poética de Aristóteles, el por libro ejemplo, del que habla Jorge de Burgos en El nombre de la rosa. Pues, exactamente, es una broma, queridos amigos, porque la segunda poética de Aristóteles es un libro que no existe más que en la imaginación de Humberto Eco. exactamente. Sí, sí, no quiero mencionarlo, porque no, porque estoy casi asumiendo un compromiso. Sin embargo, a modo de diálogo coloquial, lo digo, tú tienes, por ejemplo, todos los poemas de Melville. Nadie sabe No dónde viví. están, nadie conoce, ya se perdieron, qué sé yo, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo. Mm. Entonces, hay obras de ese tipo que se pueden publicar gracias a este proceso tecnológico y a este esfuerzo editorial que impulsa Lectoris.
y estamos en ese esfuerzo, ¿no? Fantástico, mi querido Marlo. Mucha suerte en el proyecto, queridos amigos y amigas de Rompe el Muro. Pues pueden mirar, hay un sitio web de Lectoris, surfear en Google y ahí tendrán toda la información sobre esta importante iniciativa. Estamos llegando casi al final de este diálogo con Marlo Brito, la educación y el libro digital, la plataforma Lectoris, que trae muchas novedades, que trae muchas, incluso primicias, como las que nos acaba de mencionar. Antes de cerrar, mi querido Marlo, tus palabras finales, reflexiones, cosas que quedaron fuera del diálogo que quisieras subrayar. A mí me encantaría leerles un brevísimo texto, que es, por cierto, un bello texto de la poeta Amalia Bautista, poeta española, y dice El pesaje del corazón. Que nadie por tu culpa haya pasado hambre, haya sentido miedo o frío. Que nadie haya dejado de vivir por tu culpa, ni temido la muerte, ni deseado morir. Que ninguno haya dicho tu nombre con espanto o mirado tu rostro con desprecio. Que los demás te lloren cuando partas. Así tu corazón no habrá albergado el plomo que lastra las mudanzas. Así tu corazón será más leve que la más leve pluma. Precioso texto de Amalia Bautista con el que Marlo Brito pues cierra este diálogo, este rompe el muro de esta noche. Queridos amigos, queridas amigas, gracias a ustedes por estar cada jueves con nosotros en este espacio de educación de Radio Voz Andina Internacional. Gracias a mi querido amigo Marlo Brito por haber aceptado la invitación a conversar sobre un tema tan importante y tan actual. Por supuesto, gracias a Tito Chela, que ayuda siempre y a todo momento en la producción del programa, a Radio Voz Andina Internacional. Y a todos ustedes les deseo una hermosa semana. Nos vemos el siguiente jueves. Salud y alegría. Buenas noches. Soy Alexis Oviedo. Me despido con un caluroso abrazo.